¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo programa de Tribuna Caliente. Gente, muchas gracias por estar aquí conectados, por quedarse en la transmisión. Dejen su like y compartan para que lleguen más personas, porque hoy vamos a hablar de todo lo acontecido en la fecha del fin de semana del Mundial de Fútbol. Para los que no se han enterado, los que viven debajo de una piedra, empezó el Mundial, señores, y nos deja varias cositas. La participación de los equipos sudamericanos, que no ha sido demasiado positiva, y las grandes sorpresas que ya se han visto en la fecha 1. Pero vamos a hablar de más cosas, porque no es solo el Mundial. Hay más temas de los cuales comenzar. Ha estado nuestro amigo Gabo, ha estado en Trujillo, tuvo la oportunidad de cubrir el partido de Alianza por la Copa Caliente y nos va a contar detalles de aquel encuentro. Y tenemos también fichajes, porque en la temporada de Mundial no solamente se habla de las selecciones. Los clubes toman el protagonismo porque se mueven los fichajes, se mueve el mercado, y de todo eso vamos a hablar hoy en Tribuna Caliente. Como siempre, empiezo saludando a mis amigos de la mesa, Carlos, el analista del fútbol, y Gabo Rodríguez, que nos van a contar hoy todo lo que piensan. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a la mesa de Tribuna Caliente. Toma agüita, toma agüita. Sí, Muy sí. buenas noches, contertulios, a todas las personas que nos ven a esta hora de la noche por plataformas como Un Pata Libre y Amanecer Libertario. Acá, bueno, la verdad que el grupo o los grupos que se creían que iban a ser los más sencillos se están convirtiendo en los grupos más calientes y más peleados. Acabamos de ver en la mañana y ahora en la tarde-noche 2 partidos donde realmente se cayeron todas las apuestas, y los que apostaron al golpe, a la sorpresa, se pueden haber hecho tranquilamente millonarios o casi millonarios. Porque ¿quién iba a pensar que a primera hora, 11, 12 del mediodía, España jugaba con un equipo Cabo Verde que tenía nada El menos... nombre de Ron tiene. No, y lo más increíble es que no llegan ni a 500.000 habitantes. Es un país bien pequeño, con un arquero Qué que bestia. tapa en la segunda división de Portugal con 40 años, y que a fin de este mes se le acabe el contrato y no se lo iban a renovar. Sin embargo, se eligió como la figura del partido y fue el responsable, por supuesto con la colaboración de todos sus compañeros, pero principalmente él tuvo 7 atajadas de gol durante el juego. Hay una que mete abajo con Sí. la mano derecha. Que Oh, tapó de todo el tipo. Yosimar Díaz es su nombre, más conocido como Buciña, 40 años, y que, como dije, juega en el Chávez de la segunda división de Portugal. Le iba a sacar un empate a España, y en la última jugada del último minuto del partido, en tiempo adicional, casi hace el gol. O sea, tú ves a Cabo Verde y nadie en el mundo, nadie le daba siquiera la opción del empate, y se lo sacó, y insisto, pudo haberlo terminado ganando. Qué mal que se vio España. Creo que menospreciaron. No puede ser que lo tengan a Yamal sentado en la banca y lo metan faltando 15 minutos, viejo, o sea, o 20 minutos. A Dani Olmo lo mete faltando 10, cuando el partido lo que te pedía era gente vertical y que patea al arco, porque dando pases a un costado, dando pases hacia atrás, volviendo la pelota hacia un costado, volviéndola a dar hacia atrás y tratando de abrir por las bandas, era imposible a un equipo que te había puesto 6 jugadores en línea defensiva y delante de ellos otros 4 y el arquero atrás. Dime tú cómo ibas a entrar por el medio, cuando sabemos todos que los españoles son especialistas, es verdad, en hacer un juego directo por el centro, pero hasta los pases filtrados que intentaba dar Pedri, siempre había una pierna o 2 piernas que impedían de que llegue a destino. Hicieron no solamente un desgaste físico inmenso, sino que además hicieron algo muy interesante, que era neutralizar a los posibles receptores. De hecho, no hicieron una sola falta en todos los 98 minutos que se jugó el partido. Ni una falta. Eso significa, y han dado una lección desde lo defensivo, que en el fútbol también se puede jugar anulando al rival sin patearlo, sin golpearlo, sino
yendo al receptor de los pases. O sea, Pedri siempre buscaba al receptor hacia adelante y no lo bloqueaban a Pedri, bloqueaban al receptor interviniendo previamente, adivinando la jugada. La verdad que defensivamente ha sido un partido muy interesante para el análisis y en la noche, casi noche, Arabia Saudita, que ya venía, es verdad, con un antecedente de haberle ganado a Argentina también en el primer partido del Mundial pasado, lo hizo padecer a Uruguay y también aquí otro arquero fue el responsable de que el partido no le terminara perdiendo el elenco, en este caso, Árabe, al asiático. exactamente, de Arabia Saudita. Acá tengo el nombre, que es Mohamed Al-Owais. Otro, sí, digamos, fue muy bueno esa actuación. Tal vez el único error era que daba muchos rebotes, que manoteaba mucho la pelota y no tenía seguridad, pero hasta el minuto casi 79, 80 que hace el gol Uruguay, fue el responsable directo de que los uruguayos padecieran. Creo que sí, Uruguay jugó mucho mejor que España en el segundo tiempo, sobre todo. Fue un equipo más incisivo, más directo, tuvo remates en el arco, tuvo palos que incluso llegaron, pero creo que el empate te habla de un grupo que ahora sí se ha puesto bien caliente porque los 4 equipos se han quedado con un punto y si antes se veía como eliminados directos a Cabo Verde y Arabia Saudita, fíjate que ahora no sé cómo va a ser porque España va a tener que jugar un partido con Uruguay que va a ser de mata-mata directamente, porque ninguno de los dos va a querer quedar segundo, porque sabes con quién se encuentra el segundo de ese grupo, ¿no? Con el posible primero de la serie de Argentina, que debería de ser Argentina, pero a estas alturas, como se están dando las cosas, tampoco ya nadie puede dar de hecho que vaya a ser Argentina, porque es verdad, mañana juega contra una Argelia, que creo que es más que Arabia Saudita, que creo que es más que Cabo Verde, y ahí de repente le puede hacer también un buen partido y al final Argentina no termina siendo el primero, sino puede terminar segundos. Por eso digo, y con esto cierro, es un partido donde los grupos que se creían que eran los más sencillos se están convirtiendo en los grupos más parejos y los que terminan siendo los más calientes. Gabo. ¿Qué tal? Un saludo para ti, Licha, un saludo para Carlos, para Miguelito en los controles y a todos los hinchas de Tribuna Caliente, que la verdad esta Copa del Mundo, como bien comentó Carlos, nos está dejando muchas cosas, ¿no? Y también, sobre todo, lo que rescato del partido de ayer fue el de Países Bajos con Japón, ¿no? Que empataron 2-2, que fue también un buen partido por parte de los japoneses. ¿El mejor partido del Mundial hasta ahora? Me parece que sí. Y a mí me gustó mucho también la exhibición de fútbol de Estados Unidos con Paraguay también, ¿no? Que goleó 4-1. Creo que el equipo estadounidense también mostró un fútbol muy ofensivo, que despedazó al equipo paraguayo, ¿no? Un Estados Unidos que venía, si no me equivoco, de meterle 5 a Uruguay. Así es, de meterle 5. Y un dato de Cabo Verde también es que en sus últimos 2 partidos no le metieron goles tampoco, que fue contra Serbia. Y el otro rival fue ahora te digo cuál fue la otra selección, pero no recibió en los últimos 2 partidos, no recibió goles la selección, con Bermudas. O sea, con Bermudas ni con Serbia recibió goles. O sea, eso es un dato interesante, que no ha estado recibiendo goles. Y ahora contra España, que tuvo 23 remates al arco, 23 remates, perdón, y 8 que fueron al arco. Entonces ahí se ve también lo que le faltó a España fue definición, ¿no? Eso fue lo que le faltó a España, pero también el portero de Cabo Verde estuvo muy lúcido, sacó pelotas increíbles también. Y bueno, ahora lo que también me preocupa es la decepción de los equipos sudamericanos, ¿no? Brasil, que si no fue por un gran gol de Vinicius Junior contra Marruecos tranquilamente se podía haber llevado los 3 puntos, ¿no? El gol de Vinicius creo que para mí hasta en lo personal creo que es el mejor gol del Mundial, no sé si ustedes coincidirán, que va por la banda izquierda, ¿no? Y se mete para adentro y mete el fierrazo que termina colgando a Bono, que había hecho también un partido muy bueno ante la selección brasileña. Entonces, vamos a ver mañana, ahora debuta Argentina, y vamos a seguir comentando de estos partidos, Licha. Yo te doy un dato acá para toda la gente que nos ve en este momento. De los peores inicios de países de Conmebol en Copas del Mundo, sin tomar en cuenta, mejor dicho, tomando en cuenta los primeros 4 partidos y el valor actual de los puntos. En 1974, por ejemplo, los equipos que participaron en ese mundial solamente lograron un punto en la primera fase.
Luego, en el 1982 solo 4 puntos y el de hoy, que ya son 2 puntos que están logrando los equipos en esta primera fase. Y una cosa que también es bueno que analicemos, ¿ah? Se ha dicho muchas veces, y por técnicos y jugadores de diferentes países de esta parte de la región, que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. Y ya pasó en el Mundial anterior y ahora está confirmándose una tendencia que no es tan así. Porque nosotros, y en esto yo sí incluso he debatido mucho con periodistas de otros programas, en tertulias, incluso en algunas veces en programas en los que me han invitado, ¿cuánto realmente es el desarrollo del fútbol sudamericano, principalmente hablando de Sudamérica, en comparación a los otros países en los últimos 30 años? Hablemos de finales de los 90 y estos 26 años que ya se están haciendo de esta parte del nuevo siglo. Yo creo que hoy en el mundo se acuña una frase que cae como anillo al dedo y es la siguiente: si no corres, no juegas. Y hoy día el valor del juego está supeditado mucho al tema físico. Y al tema físico no solamente en despliegue, sino también a saber correr la cancha. Hoy un jugador promedio debe estar corriendo por lo menos en el nivel altísimo, como se ve ya sea en Champions, en Copas del Mundo, en Euroligas, en National League y seguramente también en alguno de los partidos que se juegan en las eliminatorias sudamericanas, un promedio de 12 kilómetros por partido. Promedio. Y te estoy hablando del nivel más bajo, o sea, del promedio, no del más alto, porque hay otros que corren hasta 14. Y yo veo el nivel del fútbol que se juega acá, por ejemplo, en el Perú, y nosotros nos damos el lujo de menospreciar o de ver por encima del hombro a países como seguramente Cabo Verde, el propio Australia, que ya nos ha dado cachetadas, incluso sacándonos de un mundial. Seguramente, incluso este equipo que acaba de empatarle a Uruguay, Arabia Saudita, cuando yo creo que la gente tiene que aprender a que si desconoce algo o no tiene la información correcta, no debe emitir un juicio de valor, porque lo que está haciendo es cometer el peor error de su vida. ¿Cuál es? Hablar de algo sin saber. Empápense un poquito más de cómo es el fútbol árabe, por ejemplo, para decir que somos más que los árabes. Empápense un poquito más de cómo es el fútbol que se está jugando en África, no solamente para hablar de Cabo Verde, sino de en general del fútbol africano. ¿Cuál es la realidad de esos países? ¿Qué tipo de jugadores tienen? Si militan en ese país, si militan en otros países de un fútbol más desarrollado como el europeo o el árabe. El fútbol árabe ha avanzado en estos últimos 10 años una enormidad. Por el dinero que tienen, por la infraestructura que han creado gracias a ese dinero y sobre todo porque es gente que usa el cerebro para pensar en cómo crecer. No en hacerse más ricos, sino en cómo crecer y cómo dar ese salto de calidad. Y miren que lo están logrando. Y ojo, que Arabia Saudita es el próximo organizador del subsiguiente mundial, porque el próximo se va a jugar en España, Marruecos y Portugal. Pero el que viene es el mundial de ellos. Y ellos han apuntado, y lo he escuchado en algunas entrevistas, del inglés al español, que ellos apuntan a que ese mundial, si no lo quieren ganar, por lo menos estar metidos entre los 4 primeros. Y se ve ese progreso. ¿Pero bien o como Corea? No, seguramente. ayuditas. Pero nosotros, por ejemplo, ahora vemos el fútbol, la selección de Arabia Saudita, y se ve una evolución del mundial pasado a este. Y seguramente al otro mundial se va a ver una evolución más. O sea, cuando lleguen a su mundial, va a ser un equipo fuerte. Entonces, están tomando lo que ha hecho Japón, por ejemplo,
lo que ha hecho Corea también, y ellos quieren, digamos, siendo también del mismo continente asiático, apuntan a eso. Claro, Japón ha hecho su Blue Claro, Lock. Japón, por ejemplo, hace 30 años era una selección donde tú decías de una forma muy despectiva, ¿no? Son japoneses. Como diciéndole, pues... Jugaban otro deporte, incluso jugaban con otras reglas. Exactamente. Entonces, son japoneses. La J-League. Esos japoneses, hoy en día, le empatan a Holanda, le ganan a Colombia en el Mundial del 2018, y es un equipo que hoy día se jacta incluso hasta de poder ganar su grupo. Hay un progreso, hay un avance. Hoy Perú, y lo decía la vez pasada yo, en el 70 nosotros éramos pues junto a Brasil, junto a Uruguay, y por ahí seguramente peleándonos con Argentina y Chile, una selección de respeto a nivel mundial. Han pasado 50 años o un poco más, y en ese Mundial del 70 nosotros jugamos ante un incipiente Marruecos. Le ganamos por 3-0 y pudo haber terminado 4-5 y nadie decía nada. Ese incipiente Marruecos, 50, un poco más de años, casi le gane a Brasil, y el día sábado yo veía el partido, no sé si le pasaron a ustedes, sobre todo el primer tiempo, y yo decía, ¿quién es Marruecos? ¿Los de amarillo o los de rojo? Porque realmente los de rojo parecían Brasil y los amarillos parecían Marruecos, por la forma como jugaban. Entonces, incluso Brasil, siendo Brasil el pentacampeón mundial, demuestra una pobreza, una involución en su fútbol. Los dos marcadores que tienen, no, yo creo que le llevan la chimpunera a Roberto Carlos y a Cafú. Viejo, ¿dónde están sus marcadores que eran los mejores jugadores siempre en todos los mundiales? Así no campeonaran, tú siempre decías, ahí están los mejores jugadores. ¿Dónde está el 10 de Brasil? ¿Dónde están los delanteros? Hoy Brasil, salvo Vinicius Junior, a mí particularmente Vinicius Junior lo veo y es antipático, pero le tengo que reconocer que es el único jugador distinto que tienen los brasileños hoy por hoy. Los demás, tú le pones la camiseta de cualquier otro país y le cae a pelo. Y hay un problema ahí con Hendrick también, ¿no? Exactamente. Sí, que Ancelotti no lo hizo entregar tampoco. Yo no sé por qué Ancelotti le tiene mal a Hendrick, porque en el Real Madrid también lo tenía de suplente, lo tenía. Entonces, creo yo que es un tema de análisis muy rico Según he leído, el problema con Hendrick no es que sea un mal delantero, sino que no responde tácticamente como Ancelotti necesita. Yo la verdad que no... O sea, es más o menos lo de Luis Enrique con Mbappé. Ha tenido una segunda parte de... Increíble. Una primera mitad. En el Mónaco ha hecho goles. Perdón. En el Mónaco ha hecho una cantidad de goles impresionante y es uno de los mejores jugadores. Yo creo que el problema del fútbol brasileño es que cada vez, o sea, en cada mundial ha ido quiere parecer más a Europa. Ha ido perdiendo esa esencia, esencia que siempre ha tenido. El brasileño siempre ha sido un jugador pícaro, habilidoso, quimboso, de quimba, de muy buena técnica, pero tenía también talento acá y en los pies, o sea, en la cabeza y en los pies. Pensaba rápido y definía rápido. Hoy no lo tiene. ¿Por qué? Porque se está esquematizando demasiado. Se están preocupando más de defender. Sí, se están volviendo europeos. Más se están preocupando de defender que de atacar. O más de táctica, pizarra, ¿no? Entonces, creo yo ahí que América del Sur, y nosotros ni qué decir, porque somos parte de América del Sur, pero en general el fútbol sudamericano, viendo lo que está pasando en este mundial, creo que ha llegado el momento de hacer una profunda reflexión, una observación acuciosa y minuciosa y un análisis muy, pero muy, muy, muy exhaustivo. Puta, qué mediecitas, ¿ah? Exhaustivo de lo que está pasando en el fútbol de este continente, porque mira que hasta los asiáticos ya se dan el lujo de irle a jugar de tú a selecciones grandes, de sacarle partidos, de sacarle los resultados. Y estamos viendo que incluso físicamente, ayer, por ejemplo, un muy buen ejemplo de esto es lo que pasa con Ecuador también. Frente a un equipo... Bueno, se agarró con Senegal, no se agarró con Cabo Verde. Y el Senegal de buenos jugadores pero también. Yo me refiero... Costa de Marfil. Perdón, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Pero yo me refiero que
Por ejemplo, Ecuador aquí en América del Sur Aviones, claro. es el fútbol más físico que hay. ¿Ok? Se agarraron con un equipo que también es físico y tú notabas la diferencia. Entonces tú dices, si el mejor fútbol físico junto a Colombia de América del Sur, cuando se van a topar con un africano, al cual siempre se le ha visto por debajo de Sudamérica, hoy día el africano te gana y te gana con autoridad. No me pueden discutir de que el resultado ayer de Costa de Marfil fue injusto porque ayer en ningún momento se achicó frente a Ecuador. Es más, en el segundo tiempo demostraron que eran mejores en lo físico, en lo técnico y también sabiendo jugarle el partido a Ecuador. Entonces, por eso digo, ha llegado el momento de que en América del Sur se haga una profunda reflexión primero, un análisis acucioso tras la observación de ver cómo modernizamos nuestro fútbol o encontramos algo que nos vuelva a marcar esa diferencia que hemos tenido durante décadas y que sin ninguna duda hace por lo menos 2 mundiales atrás ya hemos perdido esa diferencia con Europa hace rato y ahora África. Sí, pero el mundial pasado, ¿quién ganó el mundial? Y hace África y Asia nos están equilibrando. Es verdad, lo gana Argentina, pero Claro. lo juega con una Francia que venía de ser campeón mundial y ha quedado subcampeón. Entonces, yo me refiero que salvo Argentina, que el mundial pasado marcó una diferencia, los otros países que son parte de este conglomerado llamado Conmebol están demostrando que ya no somos como confederación tan poderosa como se decía, y eso de que las eliminatorias más difíciles se juegan en América del Sur, viejo, yo ya estoy empezando a dudarlo, ¿ah? Porque a la hora que nos estamos enfrentando a países como Cabo Verde, por ejemplo, como ahora ha pasado con Uruguay, Arabia Saudita, Argentina, Arabia Saudita en el Mundial pasado, Ecuador, con equipos como Costa del Marfil, como Senegal en el Mundial pasado que le ganó, no estamos demostrando esa superioridad de la que nos jactamos de decir, no, nosotros el fútbol más rápido del mundo. Y eso que los futbolistas de todas estas selecciones además están jugando en Europa, en su gran mayoría. ¿Qué está pasando? Eso creo que es una buena reflexión. Claro. Se agotó el tiempo de todo el programa de Carlos. No, pero es que la reflexión amerita de poder conversar, dándole la bienvenida a Ricardo, porque es muy importante hablar de este tema. Creo yo porque es un tema que en las mesas de comentarios, de análisis, se debería de hablar con más. Lo vamos a desarrollar, amigo, lo vamos a desarrollar. Ricky, ¿cómo estás? Buenas noches. Antes de saludarte, te cambio, pues, hermano, porque te están haciendo un daño con él. Te están haciendo un daño, este para ti, a ti venga, y déjame a mí. ¿Ok? Ajá. Listo, para que te sientas a gusto, pues, hermano. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Escúchame, ¿qué te ha dejado el mundial hasta ahora? Bueno, venía escuchando, ¿no? En realidad, ahí, Intoxicándote. Sí, no, bueno, más que intoxicándome, sería intoxicado. Estoy con una gripe, pero bueno, nada, ahí, adelante. Aléjate, Simplemente, weón. partidos muy parejos. Me parece de que... ¿Está sonando el micrófono, Miguel? ¿Se está escuchando? ¿Se me escucha? Sí. Justo como decía Carlos, ¿no? El partido de ayer, Costa de Marfil, Ecuador, me parece que en potencia física de los más parejitos, creo que Ecuador sí tuvo sus ocasiones, pero es parte del fútbol también errar, ¿no? Y también muchas veces se ha visto el perder los partidos al último y que muchas veces también son jugadas que bueno, Cualquiera de los dos podía ganar. Exacto, exactamente, Exacto. ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el partido de Cabo Verde con España hoy día, si bien es cierto, España lo intentó y bueno, si bien es cierto, Yamal no inició, Williams tampoco, que ni sepa que entró, porque para 5 minutos, 6 No, minutos, ahí pero creo bueno. que se equivocó feo en la Claro. ahora. Entonces, Cabo Verde tiene su mérito, es Claro su que estilo sí. de jugar y está perfecto. Los equipos africanos siempre Están han sido dando la hora ahora complicados, mismo, ¿no? Siempre Perdón. han sido complicados. ¿Por qué me dicen audio, gente del chat? Si yo estoy escuchando acá que está hablando. ¿Me quieren Súbele escuchar? volumen, ¿Me si quieren no, escuchar un poquito más seguro? fuerte. Claro. Métele medio pulmón ahí. métele Pero medio no, pulmón. no, pero estamos con el, ¿no es cierto? ¿Qué Yo también estás? te estoy escuchando. Yo también te Claro, escucho. estamos. Entonces, Aquí también. claro. Claro. Entonces, claro, los equipos africanos vienen, es más, en los mundiales vienen demostrando Otro nivel, ¿no? exactamente, puede que no sean en demasía, pero fíjate, Marruecos, el mundial Ya, pasado, hace rato. demostrando, ¿no? Eliminando el a Portugal salto. incluso, ¿no? Exactamente. También
cuando venía en camino los escuchaba hablar de Arabia Saudita. No voy a negar el crecimiento de las selecciones asiáticas, ¿no? Sobre todo Japón, que es una que se está proyectando mucho, también. Corea, ¿no? Y Arabia Saudita. ¿Están invictos? Todos los equipos Sí. asiáticos están invictos. Sí. Algo curioso con Arabia Saudita, y que creo que no suene mal, porque no voy a negar el crecimiento de los árabes, pero yo creo que de lo que han mejorado en el tiempo es de que ya no los goleen. Por lo menos ya te plantean un partido más competitivo. Si bien es cierto, el Mundial pasado le ganaron a Argentina, Claro. ya después de todo lo que ya conocemos quedó como una anécdota, pero Arabia Saudita en todas sus participaciones no ha pasado de fase de grupo salvo una vez, que fue para Estados Unidos 94. Entonces, si bien es cierto, el balance actual es que, claro, es una selección, es más, el país invierte lo que no invierte en otro lado, Exacto. claramente deporte. el desarrollo se va a notar. Exacto. Entonces, yo creo, y como lo que comentaba Carlos, ¿no? En el 2034, ya siendo sede, seguramente van a apuntar a superar más de los Más octavos de evolución. final, Obvio. obviamente. Pero bueno, es parte de lo interesante que tienen estas selecciones, y este nuevo método del Mundial hace de que esas selecciones que o debutan o han tenido esa historia no tan grande tengan esa motivación de mostrarse, ¿no? Cabo Verde hoy día ganó un montón de admiradores seguramente al El empatarle arquero. El arquero, Claro. sobre todo. ¿Vieron Escúchame. la entrevista que los seguidores que ganaron después del partido, en una hora? Ahí está, Estaban- ahí- Ah, sí, que estaba en 2 millones y pico. Exacto. ¿Ya ves? Empezó el partido con 50.000 seguidores Claro. y lo terminó con 1.4 Claro. y una hora después está en 2.5 millones. Exactamente, Claro. por eso. Entonces, Claro, por eso digo, mira, yo lo que... Ahora le va a pasar la de Chiroque, ¿no? Van a preguntar por él. Oye, ese mocoso, ¿cuánto? claro, ¿Dónde juega? Tiene 40 y juegan. ¿no? Claro, por eso yo decía hace un rato Sí, era. que Qué juvenil. es importante que aquí, no me refiero a ustedes singularmente, sino en general, digamos, a todos los comunicadores, que investiguen un poquito más antes de hablar o de emitir una opinión, ni siquiera voy a hablar de análisis, porque es necesario nosotros tener la información correcta para que cuando hagamos un análisis o emitamos un comentario o hasta una opinión, que es lo más simple, lo hagamos con fundamento, porque creo yo que muchas veces se menosprecia desde el desconocimiento y la ignorancia a países que pueden ser como nosotros en el nivel o hasta nos han superado por el trabajo que están haciendo, no de ahora, sino que viene ya de por lo menos un par de décadas atrás. Y esa evolución, obviamente, uno no la ve porque no vive en esa realidad, ni siquiera estamos en ese continente. Pero si ya vamos a empezar a competir, como en un mundial, por ejemplo, es bueno referenciar y tomar datos. Yo, por ejemplo, siempre estoy viendo, incluso me doy el trabajo hasta de traducir algunos enlaces Clips. que se pasan o clips en YouTube Ujú. de países, por ejemplo, de Nigeria o de Arabia Saudita, para ver o entender qué diablos están haciendo. Porque es gente que nosotros decimos, estos se ponen a rezar en medio de un partido. Viejo, no, o sea, no están así. Hay un trabajo detrás. La disciplina que tienen esos países, que puede ser de repente muchas veces extremista o radical para muchas cosas, esa disciplina los está llevando a esos resultados. Porque no nos olvidemos que el deporte es la mejor forma de manejar o de trabajar una disciplina para llegar a una meta. El deporte, si nosotros fuéramos un país realmente deportista, sin plata seríamos 30 veces más de lo que somos ahorita. Porque con la disciplina tú puedes enseñarle a la gente a través del deporte o de la cultura a que creen un sano hábito de algo. Y desde ahí ya estás formando. Eso lo hacen los japoneses, lo hacen los chinos, lo hacen los árabes. Y nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque más estamos dedicados a la pendejada, a la farándula, cojudeces, y desde ahí ya nosotros mismos nos estamos limitando. Los franceses, los holandeses, no te digo ni los de los finlandeses, porque esos ya están en otro level, pero esa gente apuesta por la disciplina Sí, a través totalmente. del El trabajo. deporte y de la cultura para hacer mejor su país o su nación. Nosotros estamos en otra cosa. Es que culturalmente ellos se adhieren mucho mejor al desarrollo europeo, que es en donde está Claro. la matriz, digamos, de todo el fútbol, digamos. Y nosotros somos lo que muchos años abastecíamos. Han sido países muy colonizados Claro. hasta hace recientemente. Entonces tienen mucha conexión con ese país. Exactamente. Mira la Entonces, selección de Francia. sí, o sea, Parece puede una- ser uno de los ¿Cuántos tantos franceses motivos. hay en la selección de Francia?
nacidos en Francia. No, nacidos deben ser todos, pero digo que de origen francés. No, O pues sea, que no sean hijos de inmigrantes. claro, son muy pocos. No, la gran Son mayoría. pocos. Tú ves bueno, Son está ¿Qué pocos. equipo Rabiot. tendría Francia? En el Rabiot, Giroud, lo harían jugar todavía. Y a Griezmann, Griezmann. pero Griezmann no hasta está. Y el arquero, Lloris. Sí, mira, Lloris también jugaría. Benzema, weón. Sí, mira, Sin si ir muy Benzema, lejos. su mejor jugador, tenía origen También. argelino. Ah, Argelino. Claro. Zidane, por ejemplo. Zidane ¿no? también. No, pero Argelino. entonces, Por eso te digo. tienen mucho insumo de ahí, de la inmigración, que como todas las cosas, tiene sus cosas positivas y negativas, que les ha dado frutos, ¿no? Entonces- Licha, justo iba a comentar, había un comentario que decía cuántos jugadores de Arabia Saudí juegan en Europa. La gran mayoría juegan exclusivamente en su liga, pero el lateral derecho está jugando en la Roma, que es Saud Abdurrahmid. Juega en la Roma de la Serie A de Italia. Ahora, en todo Ujú. este tiempo, ¿cuántos entrenadores sudamericanos, europeos, entre éxitos y fracasos, cuántos han pasado por Asia? Todos han dejado algo. Sí, todos. Todos. El primero. Fossati incluso. Por eso te digo. El primer país en Asia que, digamos, empezó a ver el fútbol como un deporte a desarrollar fue Japón, Claro. en Claro. finales de los 70, cuando lo lleva Zico. ¿Ok? Ah, claro. Él es el precursor del fútbol en Asia. Y de ahí los asiáticos, obviamente los japoneses fueron el que puso la piedra angular en Asia, pero los coreanos, los surcoreanos, cuando vieron eso, los empezaron a imitar. Y de ahí han ido los otros De países. hecho, te luego Arabia exacto, Saudí, claro. me parecerá broma, pero la gente de mi generación se va a acordar muy bien de esto. Te parecerá broma, pero gran parte de ese impulso en el crecimiento del fútbol se logró a través de los supercampeones. Claro, Sí, el anime claro, de los sí, claro. El supercampeones. anime de los Claro. supercampeones. Y Por eso lo valoran tanto. Claro. Y justamente en esa serie sale un brasileño, que es Roberto, que enseña, ¿no?, a los japoneses a jugar fútbol. Exactamente, porque Lo mismo que ha lo que pasado. pasa que en Japón se dieron cuenta de que con el fútbol podían disciplinar mejor a su gente a través del deporte rey. Entonces ellos dijeron, ¿cómo nosotros podemos hacer mejor nuestra nación con un deporte que sea A mí me masivo parece- y colectivo? A mí me parece una aproximación antojadiza decir que a través del fútbol. Japón no es que no fuera un país deportista. De hecho, el deporte más importante en Japón no es el fútbol. Exactamente, a eso Es voy. el béisbol. A eso voy. ¿Ok? Pero tienen tradición de deporte Sí, del béisbol. pero lo que pasa es que ellos querían... Decir que por el fútbol. No, yo no digo Me- que por el fútbol. Yo lo que digo es como un deporte que no era, digamos, el más, digamos, popular o el más tradicional en Japón, pero que se veía cuando ellos iban, por ejemplo, ¿por qué Japón se da cuenta de que el fútbol es un deporte que es de repente más que el béisbol en cuanto a afición? Porque cuando se empiezan a jugar los mundiales de clubes, Ujú. Japón se da la perspicacia de apoyar a través de la Toyota, que en ese tiempo era la que impulsaba las finales de la Intercontinental, ¿no? Intercontinental. Claro. Y ellos empezaron a apostar y se empezaron a dar cuenta de que el fútbol era un deporte interesante para poder desarrollarse en su país, que no era un país tradicional, y empiezan a apostar. Y llenaban los estadios. Tú veías una serie de japoneses ahí todos vestidos de blanco en los inicios de los finales de los 70, 80, viendo los partidos, y ni sabían, solamente sabían que cuando entraba la pelota al arco tenían que gritar gol. Pero después se dieron cuenta cuando empezaron a competir con países de su misma región y luego cuando empezaron a saltar a otros continentes, de que pues estaban lejos. Y dijeron, ¿quién es el mejor país del mundo que juega al fútbol? En ese tiempo, Brasil. Brasil, claro. Y ahí fue, ¿no? Y ahí empezó, obviamente, el trabajo. Ellos de dinero no decían, "Oye, no, como acá, no, yo mi plata, ¿por qué lo voy a invertir?" No. Inversión no significa que tú vas a ganar inmediatamente esa plata que estás produciendo para apostar por algo. Lo que ellos entendieron es que eso no es un gasto, sino es una inversión y que A futuro. en el proceso ellos podían ir matizando o corrigiendo patrones o detalles que pudieran hacer de que esa apuesta, esa inversión a futuro, a unos 20 o 30 años, pueda llegar a una meta que hoy lo están viendo. ¿Me entiendes? De repente mucha de esa gente que apostó por esa inversión ni está viva. Y dijeron, no se trata de que en un año o en 2 años veamos resultados. No, esto toma tiempo. Además, nosotros no somos buenos. Ahí están los resultados. Los coreanos vieron eso
y dijeron, oye, si ellos lo están haciendo, nosotros también podemos, los árabes, y empezó ahí. Y lo de África, claro, tiene otra connotación, porque ya los africanos, por el tema de la masiva, digamos, migración, ellos se vieron potenciados, sobre todo aquellos países que tenían colonias francesas, Francia, Portugal, ¿ok? Y los países nórdicos que fueron un atractivo, el mismo España, a Marruecos, por ejemplo, un punto muy alto del desarrollo del fútbol marroquí es el español. Tal cual. Definitivamente. Claro. Entonces, por eso digo, esto del fútbol, ya que es el deporte que estamos hablando, si tú te pones a analizarlo dentro de la política y de lo social, puta viejo, tiene más cabos que tú te puedes agarrar de ellos para darte cuenta cómo funciona esta cuestión. Sí. Entonces, si nosotros en este país apostáramos un poquito más, no hablo solo del fútbol, sino por el deporte, viéndolo desde lo social, cómo podemos hacer un mejor país, viejo, seríamos, sin necesidad de plata, seríamos 30 veces más de lo que somos. Vamos con las donaciones, Miguel, por favor. Dice el señor Bolaira, gracias por tu oración. ¡No! Mi amado Paraguay. De Gustavo Alfaro, ¿no? Ya no. Y no sabes. No sabes quién ha criticado a Gustavo Alfaro, ¿ah? Chilaver. Anda. Ha dicho que es un sinvergüenza. Ay. Así le ha dicho. Alfaro ha renunciado, ¿no? En pleno mundial. En pleno mundial. Y ha dicho que es un sinvergüenza y que no debería dirigir más a la selección paraguaya. Y que el arquero de Paraguay, el actual, que ahorita no tengo el nombre, debería dedicarse a otra cosa, dijo. Bueno. Es que lo que pasa, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa con Alfaro? Alfaro se está él mismo contradiciendo algo que él muy bien dijo desde que estábamos jugando las eliminatorias. Él siempre dijo que Paraguay era en garra, que meter, que hay que jugar a la paraguaya, y ahora que le pasó esto contra Estados Unidos, sale a decir en la conferencia, yo lo escuché el sábado en la noche, puse una radio paraguaya y por internet y estaba escuchando, era la Rock and Pop de Paraguay, y sale a decir que con la garra y con la entrega no es suficiente. Total, viejo, o es suficiente o no te alcanza. ¿Cómo es? Y ahí es donde le han empezado a meter palo en Paraguay, por eso. Vamos con la siguiente donación, Miguel, por favor. Dice Anderson Uchija, gracias por tus 5 mangazos. Dice, con el desarrollo del fútbol africano dejarán la soncera del genotipo, la raza, cobriza, la anemia y no sé qué tanta huevada porque somos tan malos en el fútbol. Gracias. Bueno, si es por tema de plata, porque, o sea, no te puedes excusar en la plata para decir somos malos porque no tenemos plata, porque claramente el continente africano está demostrando que en regiones mucho más pobres que Sudamérica están sacando resultados. Exacto. Ahora, yo quiero hablar del Mundial y lo voy a dejar picando para que lo vayan expresando mientras voy allá atrás un ratito, pues son 2 programas, pues, entiendan. Hay cosas con este Mundial, ¿no? Están pasando cosas con este Mundial. A los jugadores no los dejan declarar en otro idioma que no sea el inglés. Sí. Te ponen pausas comerciales en los tiempos de rehidratación. No, ese es un negocio. Los jugadores tienen que hablar en los intermedios de los partidos. Aunque ahora lo del español en las conferencias de prensa ya se puede usar el español. Ya se puede, porque los primeros partidos no quisieron. No quisieron, ahora ya se puede. Vi 4 jugadores que quisieron hablar en español, incluido Vinicio Junior. Exacto. Porque les preguntaron en castellano y no los dejaron responder en castellano. Y se los impidieron. Y ahora ya los están dejando. Y por eso en redes decían, ¿y qué va a pasar con Messi? Porque Messi no habla inglés. A ver, dile a Messi no puede. Dile a Messi eso, ¿no? Y ahí yo quiero preguntar, ¿no sienten, eso me está pasando a mí, yo lo estoy sintiendo así, ¿no sienten que como que este inicio por lo menos del Mundial está algo desabrido? Sí. Sí, claro. Sí, totalmente. Desde que tienes tantas selecciones ya no se siente lo mismo. Exacto. ¿No siente como que, sí, el Mundial empieza en 32avos, hermano? Yo siento que el Mundial, o sea, están queriendo cambiar el fútbol. Es verdad, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Tiene sus pros y contras el hecho de Es verdad que el fútbol, digamos, a lo que se jugaba hace 20 años atrás, ha cambiado. Sí, mucho, claro. Y mucho. Con la introducción del VAR, por ejemplo, la modificación de ciertas reglas, ¿ok? Yo en esa parte... Con el chip en la pelota. Exacto. Claro. No estoy, digamos, en contra de eso, está bien. Pero donde sí yo creo que no se debe de permitir que pase es esta cuestión de los comerciales. Viejo, ahí ya estás hablando de otro deporte, eso ya no es fútbol. Quieren poner al fútbol en un deporte de 4 tiempos y el fútbol siempre se ha jugado con 2. De 45. Yo admito
que puede ser que por el calor en ciertos países, en el verano que se juega, a la hora que se juega, los jugadores se puedan hidratar un minuto. Que era lo que En era Qatar antes, pasaba ¿no? eso, ¿no? Y no había comerciales. En esa había... cuestión, yo Claro. soy humano, tengo sed también, obviamente, está bien. Sí, claro. Pero claro. ya meter 3 minutos y aprovechar para que en esos 3 minutos metas 6 o 7 u 8 pausas de comerciales, ya estás Hasta 3 minutos y medio. puede ser. desnaturalizando y ya lo estás convirtiendo en otro deporte. El deporte, el fútbol, siempre fue de 2 tiempos. Ahora, Se volvió no, básquet. no ya. de 4. Se volvió básquet. de estas cosas Ok. que hablamos, de los cambios y de las nuevas implementaciones, ¿ustedes están de acuerdo con las ventanas de cambios que ya se vienen implementando desde hace unos Yo años? sí. ¿Los 5 cambios? Sí, yo sí. A mí no me Porque molesta. eso fue, me parece, a A- partir de pandemia, ¿cierto? Sí, claro, claro. 2020, en A mí no me pandemia. molesta, pero sí hay que reconocer que eso implica una ventaja superlativa a los planteles más largos. Por eso, entonces, Claro. Sí, entonces yo lo que, mira, yo en eso no estoy para nada en desacuerdo, todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque precisamente lo que decía hace un rato, el nivel de exigencia del futbolista que corre hoy día es por lo menos, lo mínimo son de 11 a 12 kilómetros, veía en una de estas plataformas de análisis, más ¿Sofa? o menos, no, este era de Star Performance, Ujú. el promedio mínimo de un jugador de alto nivel que corre está entre los 11 y 12 kilómetros. ¿Ok? Entonces, en ese nivel de intensidad de trabajo que se hace en el campo, yo creo que sí está bien que se hagan los 5 cambios porque ese jugador a los 60 o 65 minutos o 70, pues ya no está Ya llega al borde de la lesión altamente. incluso. Si eso nosotros, por ejemplo, lo comparamos con el nivel que se jugaba en los 70, en los 80 y hasta en los 90, tú te das cuenta que sí hay una variación muy grande en el tema físico, en el tema de la intensidad, del trajín, ¿no? Entonces, creo que sí, esos 5 cambios me parecen bien, pero lo que yo no voy a transar, ni así me digan lo que me digan, viejo, esos de los 4 tiempos, pónganselo para otro deporte. Al fútbol no. Un Exacto. minuto, tomar agua, perfecto. Y en lo que sí estoy de acuerdo, y me parece bien, es que jugador que hace tiempo no se pare en 5 segundos, que se vaya y descanse un minuto y después que entre para que sientan de que si dejan a su equipo con uno menos, Sí. se perjudican. Hay una Eso sí me parece repercusión. bien. ¿Tú, Gabo, cómo lo ves? ¿Sientes también, estás de acuerdo Sí. con que este mundial ha empezado medio lento? Sí, ha empezado medio lento, ha empezado también con polémicas, ¿no? De que han estado revisando a los equipajes, pero bueno, esas son normas de seguridad que cada país tiene. Pero a lo que voy es que eso de las pausas publicitarias también, tener 4 tiempos en el fútbol le quita, ¿no? Ese gusto por el fútbol. Incluso cuando vuelve al partido ya está comenzado, incluso, ¿no? Entonces, a un televidente o alguien lo puede como distraer, algo Claro, así. pero por a el ver, estilo. nosotros lo vemos con ojos peruanos, con ojos sudamericanos que están acostumbrados a ver el fútbol de cierta manera. Esto claramente ya es un negocio. ¿Qué fue, mano? fue? Esto ya, Flautita, metido, creo. esto ya es claramente una intencionalidad dirigido a un negocio global Exactamente. hacia un Exacto. público global que probablemente está más acostumbrado que nosotros a La publicidad. observar los deportes con ese tipo de ritmo. De publicidad. Tú ves Yo te digo. las no- finales de la NBA, tío, Exactamente. y paran cada 2 minutos. Exactamente. O la NFL, ¿no? Exacto, el fútbol americano es igual. El fútbol americano lo paran media hora. Yo te digo, con todo lo hincha del fútbol y como con la edad que tengo, haber visto ciertas fases de lo que ha evolucionado el fútbol, yo no estoy 100% en desacuerdo con esta... Carlos es un con la romántico del publicidad. ayer. O sea, claro, porque el tema publicitario, al fin y al cabo, también... Sí, Es- pero es- hay es- uno, ahorita te voy a decir por qué no. Ahí ¿Sabes por comen, qué? ¿no? ¿Sabes por qué? Claro, ¿Sabes o sea, por qué? Porque cuando un equipo, por ejemplo, está en la intensidad y del dominio del juego, de la acción, y está en su mejor momento en el partido, Ujú. tú le cortas 3 minutos, viejo, Y y lo lo bajas. quebra. Ya, pero ahí yo tengo que hacer una pregunta, Ahí lo porque bajas. eso aplica para todos los deportes. En el básquet también, y en el básquet lo hacen, en el fútbol americano también, Sí. y en el fútbol americano lo hacen. En el mismo no, porque nadie corre. Ahora, en el yo, mismo, yo pero- prefiero la pausa de hidratación a toda la pausa que se hace en revisando una jugada. sí, Trascendente, se definitivamente. demoran 5 minutos revisando si fue Sí, penal, pero, sí o pero no. tú te das cuenta que acá en el Mundial, por ejemplo, no está pasando eso, porque Claro, están sabiendo exactamente, aplicar bien el VAR. exactamente, Yo siempre, digo, mira, yo claro. te digo algo. Todavía. La tecnología Porque del hemos visto VAR, 8 partidos. claro, ¿no? la tecnología No, o del sea. VAR, la tecnología del VAR para mí
es un buen recurso o un Ujú. buen instrumento, pero Siempre y cuando se utilice pero- bien. Se utilice bien. a las personas que van a trabajar en esa instrumentalización que se llama VAR sean bien capacitadas Claro. y sean las Claro. idóneas correctas para poder manejarlas. Porque tú te das cuenta en el Mundial, viejo, si hay una, en menos de 30 segundos ya está solucionado el tema. Sí, sí, Entonces, sí. yo lo que En digo... Champions o en la exactamente, Premier. yo lo que digo, lo que pasa es que cuando quieres, disculpando la expresión nuevamente, cuando quieres ser la pendejada y ya está la conversación dada, como se dice, previo al partido, le van a encontrar la quinta pata al gato. Claro. Y no van a hacerla con el VAR para que no pase algo distinto. Eso es lo que está pasando. Miguel, Ya. con la donación, por favor. Ajá. Dice 17.90. Yukichi, gracias por tu 18 bagazo. ¡Bravo! Hola a todo el panel. Es cierto lo que dijo Reynoso, que el jugador peruano dura solo 60 o 70 Bueno, minutos eso en lo dijo en partido. una conferencia de Sí prensa. y no. Depende de la intensidad del partido, Claro. del nivel del partido. Si juegan pues, un partido de acá de la Liga Peruana, donde se agarran Ahora, no sé si solo Moquegua el, contra. ¿Me voy a entender? Sí te dan. no sé si solo el Perú. peruano. ¿Ah? Yo Ah, creo en que, este yo creo que el contexto. déficit físico tiene que ver con el continente en sí. Yo- Porque yo creo que el sudamericano hoy por hoy sale menos preparado de lo que salía antes. Claro. O Lo sea, que- de lo que salía a antes. excepciones. A Claro. excepciones. Por eso yo te decía que este tema de lo que proponía yo y de lo que estamos hablando justamente, de hacer un análisis, primero la observación, ¿ok? Y en esa observación encontrar cuáles son los puntos en los cuales nosotros nos hemos quedado en el tiempo, porque yo creo que el fútbol sudamericano, en muchos factores que se ven hoy día en el juego, incluso hasta del propio Brasil, ya lo he puesto como ejemplos, Claro. nos hemos quedado en el tiempo, viejo. En cambio, los otros, que antes eran incipientes, llámese, por ejemplo, Marruecos, en Ujú. los 70, Yo difiero ahí. Japón, Corea, ni te digo de estas repúblicas que ahora están apareciendo como Cabo Verde, ¿no? Esa gente antes en el fútbol no existía, viejo. ¿Ok? Eran así como Curazao. Sin que ir muy están- lejos, Venezuela, Ya, Colombia. era- exactamente, no existía. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Uno, que nosotros, y pongo al Perú como ejemplo, nos hemos quedado en el tiempo, no hemos trabajado, no hemos hecho nada, y los que antes no existían, como la hormiguita, empezaron a salir a buscar con qué primero alimentarse, con qué cubrirse, y empezaron de uno en uno, uno a uno, y así han pasado un lustro, una década, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, y ahora mira cómo están. Claro. Entonces, mientras tú no hiciste nada, los otros de a poquito empezaron a trabajar, te igualaron, te pasaron y ahora son mejores que tú. Eso es lo que se está viendo. Ya, Ahí pero, están los hechos. pero a mí también me parece algo. Yo discrepo, estoy bastante de acuerdo contigo, pero en algo sí discrepo. Yo no siento que Sudamérica se haya quedado en el pasado. Yo lo que siento es que Sudamérica ha intentado parecerse mucho a Europa. A cambiarle la forma. Entiendo que la táctica es importante, entiendo que el físico es muy importante, queda claro y evidente. Pero en Sudamérica han empezado a intentar jugar como europeos. Ese es otro factor. La táctica, Claro, ¿no? pero ese- y- la Sudamericano necesita otra no presión. puedes pretender al chico que creció en el potrero en Argentina, sin zapatos en Brasil, Quitarle la inventiva que tenía. porque aprendió el fútbol a resolverlo desde la escasez. Exacto. Desde una cancha de mierda donde la pelota no corre, Exacto. a resolver eso. A eso vino. Entonces, cuando tú lo haces trabajar, no desde el plano físico, sino a entender el fútbol, intentar romper eso para entender el fútbol, como lo entiende un alemán que juega en Messi Villar desde los 6 años, creo que le estás haciendo daño. Claro, yo en eso, por ejemplo, y está bien que tú traigas esa acotación a la conversación, porque eso no deslegitima lo que yo estoy diciendo, sino le aporta un elemento más Identitario. exactamente a lo que estamos tratando como problema, porque aquí no se trata de, y esto se lo digo también a la gente que nos está viendo, está escuchando, acá no se trata de que quién tiene la razón, sino que cada persona, Su punto de vista. ¿no? desde su aprendizaje y de su observación, aporte con elementos, y yo estoy de acuerdo contigo, que han hecho de que el fútbol sudamericano se estanque o pierda lo que es peor, su identidad. Entonces creo yo que ahí, por ejemplo, lo que manifiesto yo y lo que manifiestas tú son 2 puntos necesarios que debe revisarse y de ver cómo solucionarlo. Porque creo yo que el futbolista sudamericano siempre se ha caracterizado, como tú bien dices,
por ser un elemento de resolver situaciones complejas, no teniendo las herramientas para poder hacerlas, sino se las ingeniaba. Y ahí salía la inventiva, la picardía, el ser mucho más vivo que el otro, para aprovechar y sacar un regate o una acción que le permita quedar frente al Y eso es en todo, ¿ah? Porque, por ejemplo, ¿por qué en Perú se come tan rico y se come tan variado? Por la carencia, porque tenías que inventarte qué comer. Exacto. ¿De dónde sale la causa? Qué rica es la causa, ¿no? Ujú. ¿De dónde sale la causa? De la preparación. Que fue en De una la- guerra, ¿no? En la guerra con Chile. Exacto, Con que Chile, mezclaron claro. cosas. Claro. Las mujeres empezaban a preparar papa prensada y la vendían para juntar fondos para la guerra, para solventar la guerra. Claro, ¿Y por qué? ¿Cómo la vendían? Por la causa. Por la causa. claro. Y así salió la causa. ¿Por qué Exacto. comemos anticucho? El corazón se desechaba. Claro, La gente tenía hambre y había corazón, había que comer corazón. claro. Y se inventaron un aderezo de ají Claro. colorado y a la parrilla y chao. Por eso yo te decía hace un rato. ¿Por qué? Porque desde la carencia generas la creatividad. Exactamente. El caso de Pelé también, por ejemplo. Yo vi la película de Pelé y Pelé, por ejemplo, jugaba con una pelota que ni daba bote. Y después ya cuando empezó a jugar al fútbol profesional ya se adaptó, pero desde la carencia ya dominaba ese estilo por el Claro, fútbol. exacto. Ahí creo que el sudamericano, claro, tiene que integrarle la profesionalidad al tema. Claro, o sea, Exacto. está bien ¿No? que tú te Pero no pierdas el... Claro, está bien que tú te modernices en factores como, digamos, por ejemplo, la utilización de la tecnología, el avance de la ciencia, para, digamos, físicamente, por ejemplo. Cómo correr mejor. por Exactamente, ejemplo, ¿no? Cómo te alimentas mejor también. Eso está bien, pero no perder tu esencia dentro, digamos, de una solución que fue siempre para ti, que es la habilidad. ¿Cuántas la- finales le ganaste a los alemanes de 1,90 m midiendo 1,60 m? Exacto. ¿Cuántas finales le ganaste? Claro, Ya, pues. entonces, Ahora quieres ganar a todos de 1,90 m y ya no te claro, sale. pues. entonces, ahí, por ejemplo, estamos tocando un tema al que quería llegar, que era precisamente cómo volver a las raíces con la modernidad y el avance de la tecnología y de la ciencia para volver a hacer nuevamente y recuperar esa supremacía, porque yo ya estoy viendo desde hace por lo menos 2 mundiales, y este sería el tercero, que estamos perdiendo esa supremacía con Europa primero, y ahora ya los africanos y los asiáticos nos están igualando y en muchos casos hasta ya nos están pasando. El mejor ejemplo es Ecuador, lo que ha pasado con Brasil, lo que ha pasado ahora con Uruguay. O sea, ya no es, no, suerte, no le hizo un mal partido. No, viejo, ya son 3, 4, 5 y cuando tú sabes que los patrones se van repitiendo y se empiezan a convertir en un hábito. Y cuando ya tú entras en un hábito, viejo, ya te fregaste. Porque ya ellos empiezan a agarrar, como se dice, la sartén por el mango y no la van a querer soltar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que realmente, como se dice, poner las barbas en remojo para ver cómo sacamos esta cuestión adelante, porque si no, en 2 mundiales más, viejo, no, a los que nos van a terminar goleando son a nosotros. Escúchame, hoy Brasil no es más que Bélgica. No. No. Y Bélgica empató 1-1 con Egipto. Con Y ahorita, Ahí ¿sabes está cuánto otro va? ejemplo. Y lo empató Egipto. Bélgica. Lo empató. Exacto. Con autogol. Exacto. Ahí ¿Sabes está cuánto va otro- Irán con Nueva Zelanda? 2-2 está el partido. ¿Vistes? Diego No, Rodríguez, ahí está. gracias por tu comentario. Dice, en el Perú existe el talento futbolístico, pero el talento, si no es llevado a la par con la disciplina, caso Exacto. contrario decía. desaparece. Ejemplo, Raymond Manco de esa. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo lo que decía, justamente, la disciplina, y esto, yo por ejemplo, he dado algunas clases de coach donde he tocado el tema de la disciplina como elemento de desarrollo para el ser humano. Sin dinero, sin riquezas, cómo con la disciplina tú te puedes crear herramientas que te permitan desarrollarte y alcanzar un estatus o un nivel en el cual tú no le puedas, digamos, envidiar al que más plata tiene o al que mejor educación tuvo. Porque tú con la disciplina te generas un factor que se llama positivismo. ¿Ok? Cuando tú tienes disciplina, todo es posible. Nada es imposible, como dice el reclame de un comercial. Porque la disciplina, porque la disciplina, Impossible is nothing. exactamente, porque la disciplina, La disciplina te permite proyectar. exactamente. futuro. Pero escúchame, O sea, la disciplina... No digo que sea, o sea, sí es importante, pero vamos a hablar de no salen jugadores por falta de disciplina. No, Exactamente, eso es a lo que quiero llegar. Los jugadores Porque- van a salir. Exactamente, eso es Sí, lo que quiero llegar. Porque pero mi punto es el siguiente. Entiendo que la disciplina es importante, Sí. ¿ok? En el general. Sí.
pero excusar el no somos buenos porque no tenemos disciplina, me parece No somos una falacia, mejores, falsa no, correlación. yo porque te di- no, yo si te no di- te puedo hablar de Romario, te puedo hablar claro, de Ronaldo, de Ronaldinho, Sí. te puedo hablar de ¿cuántas veces? Maradona. No, Y son gente ahí que está, en su momento, a eso quería en llegar. su momento salieron cuajados. A mí lo que me parte la cabeza es, en Sudamérica los jugadores no salen cuajados. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con fútbol peruano. En Argentina vamos a comparar a Julián Álvarez, que es una de las excepciones, que sale de River con una espalda importante, con Copa Libertadores encima, con tantos goles encima, y hay otro Franco Mastantuono que sale, claro, no es lo mismo llegar al Real Madrid, pero te das cuenta por qué un argentino sí la hizo y el otro no. Porque se fue muy rápido. Por eso mismo. Entonces Exacto. son No se jugadores, cuajan. No, pero escúchame. son jugadores que no llegan a tener, y no pasa solamente en Perú, pasa en todos Sí, no, lados. lo Y que eso yo- tiene nombre y apellido, se llama Ley Bosman. Claro, Bueno, vea, lo que yo te Entonces digo, eso es una lo que- problemática. a lo que yo voy, lo que tú decías, Lisandro, a ver, déjame recordar una frase que dijo Maradona en una entrevista que le hicieron cuando A la estaba droga vivo. dile no. dijo. Y tiene que ver con eso, precisamente. A Maradona le preguntan en una entrevista, creo que le hacen una entrevista a un periodista español, si no me equivoco, y le preguntan, le dicen, Diego, ¿qué hubiera sido? No, le dice, Diego, tú como jugador, ¿a dónde hubieras llegado? Algo así le pregunta. Y Maradona le dice, si yo no hubiera llegado a caer en lo que caí, qué jugador que hubiéramos sido. O sea, Maradona, dentro de la grandeza de futbolista que fue, él sabe que si la disciplina lo hubiera adoptado a su Claro. como valor agregado a su esencia, hubiera sido tal vez 10 veces más de lo que fue. Pero eso es Pero inchequeable, no, pues, no, Carlos, pero por eso es te digo, inchequeable lo porque importante que la disciplina genere en una persona. Maradona hubiera aunque no sido te mejor limite. de lo que fue Maradona Exacto. o hubiera prolongado su mejor Exacto. rendimiento un Entonces, poco más. Por eso te digo, por eso la disciplina. Mejor no sé. Por eso te digo, la Prolongado, disciplina te da un valor que se llama no tener límite. ¿Me entiendes? En cambio, si tú no tienes disciplina y eres bueno en algo, te limita. Porque tú dices, no, yo soy bueno, para mí eso es suficiente. Raymond Manco es un ejemplo clarísimo de eso. Si Raymond Manco hubiera tenido disciplina, viejo no se hubiera ido de Holanda a los 18 de años cuando recién había llegado. No, al seguiría esto. siendo convocado, Claro. seguramente estaría en Cristian Estaría Europa. jugando. Cristian Cueva hubiera seguramente tranquilamente, con disciplina, con todo el talento que tiene, tranquilamente hubiera llegado a jugar al fútbol europeo y en un nivel altísimo. Si jugando así a un octavo llegó al Sao Paulo y fue figura y le No sé dieron si un la octavo, 10 pero- en Sao Paulo, Sí. ¿ok? eso no te va a ¿ok? Entonces, por eso te digo, la disciplina te da un valor agregado que se llama no tener límites. Sí, tal Entonces, esa cuestión a nosotros nos falta no solamente en el deporte, sino como sociedad. Y a mí me preocupa porque cada vez... Sobre todo como sociedad. Exactamente. Entonces, yo creo que sí debemos tratar de rescatar esa cuestión porque en el fútbol peruano yo sí estoy convencido de que talento existió, existe y existirá, pero el problema es que cada día estamos cayendo en una degradación de valores y donde principalmente cada vez la disciplina se convierte en el último de los valores y por eso estamos como estamos y por eso deportistas que en el fútbol, por ejemplo, solamente hablo del fútbol, llegan con condiciones, se terminan perdiendo. Y eso es algo que sí tiene Es que real. ser es- real. O sí. sea, hay que meter mano a eso para que no se nos pierdan los talentos. Así es. Y hay que trabajarle y darles herramientas para que aprendan a través de la disciplina cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que descansar, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, para que esas personas que tienen talento para el deporte, llámese fútbol, voleibol, no se pierdan al final. Porque ¿cuántos futbolistas se han perdido precisamente por eso? Y bien tú también lo dices, en Argentina, en Brasil pasa. La diferencia es ¿cuál es? Que en esos países, Brasil, Argentina, ahora Colombia, Ecuador, se está haciendo por lo menos algo para trabajar y dejar que esas canteras no mueran. Acá ¿En no se hace Argentina nada. con el Chiquitapia? Es que el problema de Argentina no es el Chiquitapia. ¿Sabes cuál, no. ¿Sabes cuál es el problema de Argentina? Entonces el problema de Perú no es Lozano. Entonces, el problema de Argentina no es el Chiquitapia. El problema de Argentina es que ellos ya tienen un sistema donde todo prácticamente funciona, como se dice, en piloto automático. Y el Chiquitapia lo que ha hecho es usufructuar de eso y muy astutamente
¿cómo se llama? Ahí sí, seguramente ha hecho lo que ha hecho Lozano, de tratar de amarrarse por debajo de la mesa con mucha gente, pero el sistema como en sí no es el Chiquitapia. El sistema funciona desde mucho antes del Chiquitapia. De Grondona. Entonces, funciona desde mucho antes de Grondona incluso, porque en Argentina los clubes, cada club en Argentina Tiene un montón de divisiones menores. exactamente. O sea, ya el sistema, lo mismo pasa en Brasil, en Uruguay. El problema aquí en Perú, ¿sabes cuál es? Que no existe un sistema, ni siquiera aparente un sistema. Entonces, el día que llegue alguien y haga lo que hemos hablado en algunas oportunidades en los programas, que el sistema del fútbol peruano se establezcan las bases y se digan, esta va a ser la matriz y así tenemos que empezar a andar de aquí en 20 años. No importa el presidente que llegue a este sillón, lo importante es que el que esté en este sillón siga esas directrices como lo hicieron en Japón, por ejemplo. No importa quién esté, el nombre, la meta, el destino es llegar allá, contigo, con él o conmigo, pero allá tenemos que llegar. Y esta cuestión hay que hacerlo. No importa cómo se llame la persona que esté. Eso se llama trabajar con disciplina y con una meta. Entonces, el día que eso se haga en el fútbol peruano, ese día podremos llegar a ser algo. Esa disciplina le permite a Japón decir, de acá a 30 años voy a ser campeón del mundo, Arabia Saudita, entonces acá nosotros no podemos decir cuándo vamos a ser campeón del mundo. Pues, o sea, olvídate. Pero claro, entonces, por eso te digo, es que así, y no lo digo yo, viejo, eso está escrito, lo he leído, me he Ahora es informado. cultural, porque Brasil, yo no sé si te puede decir, yo de acá a 10 años voy a ser campeón de nuevo. Es que sabes que en Brasil se ha perdido lo que le decía hace un rato a Lisandro. En Brasil han perdido su esencia por querer parecerse a otros Europa. fútbol, y hasta ahí. Eso lo dije yo, no me robes, Carlos, porque me robas, eso lo dije yo. No, está bien, pero estamos conversando. O sea, yo te estoy diciendo lo que estamos conversando. O sea, el tema pasa en que hay cuestiones que creo que se tienen que ordenar y clarificar y empezar a encontrarle encontrar la punta del hilo para saber de dónde vamos a empezar a enhebrar, porque si no, no vamos y hablando de ordenarnos, tenemos que ordenarnos en la mesa porque ya hablamos del Mundial. Nos quedan 15 minutos y tenemos información. Porque Gabo estuvo en Trujillo. Estoy quemado por eso. Está quemado, sí. Y mandé una foto al grupo de WhatsApp también, la estatua de alguien importante. Ahí está. En el estadio César Acuña Peralta, el busto es más grande que el pedestal. Sí. Ese chate más egocéntrico. Esa es la estatua. Y el estadio se llama así, César Acuña Peralta. Ahí está. Donde juega la UCB, el César Vallejo, en segunda división. Hubo fecha de la Copa Caliente, la fecha 1. Así es, la Copa Caliente, bueno, se llama así por la casa de apuestas, ¿no? Que es caliente. Y bueno, estuvimos ahí nombre en la cobertura del partido. Sí, feo nombre también, ¿no? Debería darse la Copa de la Liga, por último, ¿no? Ellos no quieren entrar, ¿no? Porque si no... Exacto. Lindo nombre. Y bueno, y el partido estuvo bueno. El partido, a pesar que no hubo goles, porque estuvo 0-0, pero creo que permitió que los jugadores de Alianza Lima, que eran jugadores de la Liga 3, se pudieran mostrar un poquito más. En el caso de Alianza Lima, lo más destacado, por ejemplo, fue Ángel de la Cruz, el portero, que tuvo muy buenas tapadas, tiene una talla de 1,92 m. Creo que... mi tamaño. Es tu tamaño más o menos. Entrena con el primer equipo ya desde hace Exacto, ya está con el primer equipo también. ¿No? Entonces, creo que había tenido partidos donde le habían hecho algunos goles más amorras, por así decirlo. En el 2024 le tocó asumir cuando Campos se lesionó. Cuando Campos se lesionó y cuando Sarabia también. Sarabia le expulsaban. Sí. Exacto. Sí, bueno, le tocó. Y tuvo algunos errores. Y tuvo un par de partidos que son complicados. Pero en este partido sí se lució. De hecho, incluso el propio Chemo del Solar elogió la capacidad de él, ¿no? Y Chemo dijo que él había recorrido también el Perú en busca de talentos y le da gusto ver a tantos chicos peruanos mostrándose. Es lo que mencionó en la conferencia de prensa. En Alianza Lima no dirigió Pablo Guede, dirigió Carlos Fernández, que había sido jugador también de Alianza Lima. Él fue el entrenador del equipo. Y fue un partido en el que, por ejemplo, en la César Vallejo entró, no sé si se recuerdan, de Raciel García. Claro. Entró en el segundo tiempo. ¿Raciel está en segunda? Así, está jugando en segunda. En la César Vallejo. Está bien, empezó en segunda. Claro, porque él estaba él jugó en el Tolima de Colombia. Claro. Ese es otro ejemplo de cómo se pierde un talento, por ejemplo.
No, pues está en segunda, de repente llega primera. No, así pero García- como Deza declaraba esa. en la semana que él va a llegar a la Otro selección de talento nuevo. que se ha Él perdido ha dicho. también. Ah, que ya. Deza- Sí, Jan ya, Deza pero es lo ha otro dicho Deza. talento. Otra- Jan Deza también es otro talento, por ejemplo, perdido, ¿no? A la selección del Boys, porque eso se lo juntan. A eso lo juntan con joder. Oye, Con pero, Zambrano. O sea, uy. podrá ser muy. Pero. Yo lo Bueno, No, de ese es un jugadorazo. ahorita yo lo. Pero, Antes era un escúchame, te dura, jugadorazo. mete un pique y se agarra, te mete 20 minutos de partido, no te mete No sé, más. o sea, físicamente, porque el hombre ha jugado en Puno hace no mucho, ha jugado en altura en Tarma, o sea, yo creo que no es que tiene un pulmón. Y otro que está destacando es Jordi Reina también. Que no lo están tomando en cuenta. Está jugando en Rusia. Ah, ya, yo decía Sí, que sí. Reina la Copa Caliente. Se fuiste de la Copa Caliente. Ah, no, de la Copa Caliente no. No, como hablan de esa, Ah, ya. aproveché de mencionar Me sacó de. ese cuadro, Jordi hija. Ya Reina. dije, ¿qué? Jordi Reina está en Rusia. No en Rusia. No, pero en la cobertura Y estuvo tiene en Rusia buena. como 5 Es- años. es- ¿Qué te dijo ah. Chemo? Ah, Chemo es seguidor del programa No te creo. de No me caso con nadie. No me caso con Así es. Fan Saludos. de, hincha de Licha. Saludos, José Guillermo. ha jugado en la U. Tú eres fan de la U, así es fan de Chemo, me imagino. Totalmente. también. Nunca debieron sacarte la bandera, hermano. Así es. Y creo que Chemo también ha sido de las pocas personas del fútbol peruano que ha tenido grandes aciertos y algunos desaciertos, ¿no? Con la selección tal vez no le fue bien, pero en otros clubes me parece que sí ha hecho en promover Cristal le chicos, fue sobre bien. todo. En Cristal le fue bien. Claro, salió campeón, ¿no? O sea, Salió campeón con Cristal. Salió campeón con la Católica en, Chile, claro, también. sí. ¿No? Entonces por ahí ha tenido... A ese se lo bajaron del Real Madrid. Está entrenando en las menores del Real Madrid y Chemo. Exacto. Estaba entrenando las menores del Real Madrid. Subcampeón en la Católica de Chile. Ah, No, subcampeón. no llegó a campeonar. Con la Católica de Chile. Así que... Un saludo para José Guillermo así es. Chemo del Solar. que es seguidor de... No me caso No con me, nadie. no me caso con No me nadie. caso con Nombre nadie. inteligente, pues apellido compuesto. Así es. Este- Apellido compuesto. Y- Escúchame. Ya, sí. Ah, bueno, y bueno, la cobertura estuvo buena. Estuvimos desde temprano en el estadio. Las entradas estaban baratas, estaban 30 soles. Había público de Alianza, había 30 público soles de César popular. Rico. Sí, todo general, 30 soles. todo el mismo estadio, precio. 30 soles. 30 soles, Más sí. vivo. Sí. Ya, bueno. Entonces estuvimos Ah, ahí. sí, son buenos. Tiene que financiar la campaña, Para dice el eso man. son buenos, para eso son buenos. Para eso son Para buenos. eso son buenos. Tiene que Entonces, financiar la campaña, sí. ¿sí de dónde? Y ahora vamos a. Bueno, el próximo partido de Alianza Lima en la Ya Copa perdió la Caliente inscripción, es contra Manucci en el Mansiche. Va a ser el próximo partido de Alianza Lima. Y de local no va a jugar en Matuta Alianza. Alianza va a jugar en el estadio Hugo Sotil, que está en Vía El Salvador. Ujú. El que era el estadio del Muni. Muni. Ahí va a jugar Alianza Lima. su ¿Matute están partido. haciendo algo en la cancha? Me parece que sí, algo están haciendo. Está reparando Me parece que están mantenimiento reparando. del gras, debe ser, Mantenimiento, ¿no? sí. Porque van a Porque- usar ese estadio, el Hugo Sotil. Porque ¿no? Van a ¿para usarlo. cuándo agrandan? Porque ya Ah, hay un fichaje en ¿para el cuándo habrá universitario. 300 años Habría tienen que agrandando el traer a estadio. un invitado que tenga injerencia ahí en ese tema, ¿no? Sería Ah. bueno saber cuándo está proyectado la Ah. ampliación de Matute. Pues ¿no? una década tienen ampliando Matute, Sí, te diré. claro, ¿ah? sí, sí. Hay un Sobre fichaje- todo cuando no campeonan. Hay un fichaje en la U. Jordan Givin. Sí. Jordan Giving, sí. Jordan Giving llega a Universitario de Deportes a la posición de volante centro. Yo legítimamente, para mí no me parece un mal jugador Jordan Giving, pero no sé qué tanto más le puede aportar a ¿Y Universitario. cuándo llega la Paula? Debe estar llegando Sí. el jueves o viernes ya a Lima para incorporarse a la pretemporada y el fichaje que se está complicando es el de Adrián Quirós. Sí. El de Chancas. Sí, porque la Hay U una desavenencia entre la U y Chancas. no quiere pagar los $300,000 que costaría, De digamos, cláusula. la cláusula de salida. Ellos quieren pagar, me refiero a la U, un monto menor y en partes. Y eso a Chancas parece Ok, que claro, no no. le gusta y ahí se está complicando esa opción. De hecho, había información hoy día por la tarde, estaba revisando, que el entorno de Quiroz ya ha dicho que si el tema no se resuelve hoy día, ya no, Lo dejan no ahí se- nomás. lo dejan ahí nomás. Así. Y ahora, ¿qué opina de la Paula de vuelta a la U? Creo que le haría bien al fútbol peruano la Paula. Yo no estoy de acuerdo con que lleve. ¿No estás de acuerdo? Yo lo primero que quiero prefieres ver a Ruiz Díaz es- o- yo 30 veces. Vuelvo a Sí. repetir lo que dije el viernes que hicimos programa. Yo quiero primero ver cómo está el examen médico de la Padula. Eso te iba a decir. Sí, Ahora el falta que lo choteen por el examen. Estás médico de la trayendo Padula, otra vez un jugador roto que va a yo- tener que esperar Yo para. quiero ver cómo está eso, porque, ojo, no es una opinión, no es mi pensamiento, sino es información. La Padula en el último año ha tenido muchas lesiones y a raíz de la operación que tuvo en el tobillo, que fue la última que tuvo, Sí. no estuvo jugando mucho en su club, estuvo mucho como
en temas de recuperación, que no estaba bien y jugó bien poco. Entonces, yo digo, no sé si lo están trayendo a la U por un tema más de marketing que de fútbol. Yo creo Y que eso- un poco de goles va a ser. todo. Un Y poco de eso todo. no sé cómo va a terminar al final. No, a porque ver. la U necesita un jugador que de los 18 partidos por lo menos juegue 16 o 17. Claro. Claro. No 8, ni 7, ni 6. Sí, ese es el problema. La Padula va a hacer goles, sobre todo en el Monumental. El tema es que si la U quiere pelear en clausura, no le va a alcanzar con el Monumental. Va a tener que salir a ganar. Y muchos de esos partidos que va a tener que salir Son en altura. son en ¿no? altura. Claro. Y yo Entonces, digo, no sé. La Padula en la altura, en las esas canchas, sintéticas, en ¿no? esas canchas que puta, tienen unos huecos que parecen. Sí, bueno. Yo no lo hubiera traído porque no conoce el fútbol peruano, no está adecuado al fútbol peruano. Bueno, pero un poco eso también se decía cuando vino a la selección. Sí, pero ¿no? cuando que no vino- conoce, eso es por cómo que se va a Sí, relacionar pero con la sus- selección llegó sano. No, y, claro, y eso por es eso. como Sano cómo llegó. se iba a relacionar con sus compañeros. Yo no estoy llevándome a eso, yo me estoy yendo a cómo corres en el Campeones del 36. No, pero, o sea, Pero la eliminatoria Paula no- había que ir a Quito, hay que ir a La Paz. Ya, pues, pero hay ¿en que- qué estadio se juegan las eliminatorias? No, claro, está se juega en bien. mesa de billar. No, y aparte. La peor cancha de las eliminatorias era la no, peruana. No, y No, yo te y digo. era buena. No, yo te digo. No sé. no, la el peruana Nacional ya- en la eliminatoria estuvo muy bien en Claro. la. Por cuando eso. jugó la Y era la Padula. peor. Salvo la de Que era la Bolivia. del 2022. No, la del No, Nacional era de claro. las del 2018. El Estadio Nacional No, era de las la mejores cancha- canchas. está hablando la última eliminatoria. de la Atahualpa Ah, ya. de Quito, Ah, yo ya. creo que estaba más Sí, no, bajita cuando- que la cuando que la de- Padula jugó, no, Pero sí, bueno, ya, sí. el punto es. Sí, bueno, ya. Sí. El Ahora, punto, el punto es ahora- que, ahora yo que te meta digo- un pique en el campeón del 36 y la rodilla acaba en Mira, corner. yo te digo una cosa. de repente, mira, de repente. mira, yo te digo una cosa. Más allá de las canchas, os reitero lo que dije hace un momento. Yo quiero ver cómo está físicamente él. Ojalá que bien, Él porque- cómo la está. pretemporada. Ojalá Porque que bien. cuando él vino a la selección, donde Sí. jugó, Lo él partieron jugó, también. pero llegó sano. Ese es el tema. Hay que Acá le ver. Es meten más, una- llegaba sano y lo Exacto, devolvíamos exacto, roto. Exactamente, por eso digo. Entonces, ¿cómo está llegando acá? Hay que Porque ver, sí. Se quejaba mucho del Tobiva. Él dijo Sí, puso no, que en la- en sí. la- Oye, en la Serie nariz no B, se la operó nunca. en la ¿no? Serie B, Ah, en la Ah, Serie ¿verdad? B, Que sala. en la Serie B Sí. decía en los últimos partidos que como sabían de que había tenido problemas los tobillos, ahí le daban. Gruber Para- usa, para- ¿no? Para darle, Sí. para ¿Qué cosa? sacarlo. Gruber entonces. usa no, banda. no sé si tuvo algo en Un la... protector. no Sí, sé sí, tuvo una exactamente qué fue. operación. Entonces, por eso digo, yo creo que primero quiero ver cómo sale el examen. Y para ojalá que decir salga, si- ojalá que salga todo Ojalá, bien, ojalá. no solo para los intereses de la U, sino porque el hecho de que venga definitivamente seleccionable más. Claro, exactamente. y tiene Entonces, 36 años. sí, claro, es que cuando llegó a la selección bonito no era, también. tenía 30 años, o sea, Claro. no era joven, no estábamos repatriando a alguien. Bueno, pero cuando llegó a la selección estaba en su prime, pe. Exacto. en no, su bueno, mejor sí. edad, en su prime, mejor cruce sí, físico y experiencia. sí. Su Hoy- prime fue en Pescara, ¿no? Pero Y metió igual, goles o sea, sí. importantes en la selección. Sí, A sí, Venezuela, sí, la claro, anotó sí. a A Paraguay. Paraguay. Sí. No, anotó El pase goles. que le pone contra Sí. Ecuador. Ah, En lo sí. personal a mí me tapó la boca porque yo no le tenía tanta fe. Yo tampoco lo quería en la selección. y me parece perfecto que el Nunca fui a jugador- Team Silvio Valencia, pero no lo quería en la selección. No, claro. No, pero Lo que pasa es que. Respeta a la Padula. A ver, mira, yo creo que. No lo quería por lo que nos rechazó. y pudo haber llegado antes, Lo que pudo pasa haber es que, ido a mira, Rusia, yo a la pero bueno. Padula, yo a la Padula, la primera información que tuve de él fue cuando ya estaba él jugando en el Pescara, en Ujú. plena segunda división, más o menos, como en la fecha 10, más o menos. ¿Cómo se llama este canal de Los Gol? futboleros. Gol. Gol Tenía Gol Perú y Sí, Gol TV. claro. Sí. Gol TV transmitía los partidos de segunda De la segunda división. de Italia. Ahí yo me empiezo a. Porque siempre los que transmitían el partido. Los Que eso partidos debe de la haber sido Padula 2013, eran- 2014. exacto, eran uruguayos. Claro. sí, sí, sí. Uruguayos, ¿ok? Los transmitían. Y te estoy hablando por esa fecha. Y siempre ellos le decían el ítalo peruano. El ítalo peruano. Y decía, es peruano este compadre. Y me puse a ver los partidos solamente por la curiosidad. Primero fue curiosidad. Y tú veías pues que era un jugador. Sí, ¿y este compadre qué hace aquí? ¿No? O sea, ¿qué hace aquí? No está acá en la selección. Y hacía goles, viejo, y les hacía goles a los equipos más pintados de la Serie B. Llegó a ser el pichichi de la Serie B, y ahí yo digo, Y con eso se va claro, al Milan. sí, entonces yo digo, exactamente. Y dije, no, si este compadre es peruano, tráiganlo. Quita el salto, ¿no? De Es que segunda al claro, Milan. exacto. Se va al Milan, Exacto. luego Gareca al... Juega en la selección italiana, hace goles con la selección italiana, San Marino, me parece, le hace 2, después le hace otros 2 Sí, a otros. verdad, Entonces, jugó, juega en sí. Italia.
¿ya? Y Gareca ahí donde va y lo chotea a Gareca y le dice, no, yo quiero jugar en la selección italiana porque claro, estaba en el Milan, bueno, había llegado recién, juega 2 partidos por Sí. Italia, me parece, ¿ya? Pero como eran Y- amistosos no valían para... Exactamente. Mm. Y yo decía, no, este compadre debe estar acá. Y ahí yo digo, si en ese tiempo, ¿no? Decía, si este compadre viene acá, la va a hacer. Este Guerrero, este Farfán, este compadre va a hacer un aporte porque el tipo era bueno, o es bueno, sano es bueno. Y si llega a la U siendo sano, obviamente que va a hacer un aporte. Mi duda está, Ahora, que no sé si está sano. a mí lo que del todo. lo que me hace más dudar más aún es cómo aparece así un Lapadula y los eurocausas de ahora. ¿Por qué? ¿Tú ves a Gruber? ¿Te parece que destaca? Va a llegar al Mainz. Ya No, llegó al Mainz, bueno, ¿no? Llegó al Mainz. O sea, vi el Hay partido una- con España, ¿no? José González Zamora dice, ¿y qué jugador de primer nivel va a querer venir a la Liga 1? Deberían hacer debutar a sus juveniles nomás. Nos dice. No, lo que pasa es que no estás pensando como el club. El club quiere ganar. ¿Me dejo entender? Y el club es como Universitario, Alianza, necesitan ganar. Entonces van a intentar traer jugadores que puedan marcar esa diferencia por encima de sus juveniles. Y lamentablemente en el Perú, cuando salen juveniles es por necesidad. Cuando salió el Oreja Flores, cuando salió Polito, cuando salió Canchita González, todos estos en la U, más o menos en el año 2010. No, 2011, 11, 12. No, antes cuando Gareca. No, Gareca llega 7. en el 2014, 2015 Por eso, llegó. pero 2015. Gareca no los convoca en el 2015, pues los convoca en el 16. Sí, no, ya, pero ya Ese- ese- pero pero ya ese equipo equipo tenían 4 años claro, en claro, ya primera. tenían Ya, primera, pero ya tenían lo que 4 voy años es en cuándo primera. se van, cuándo salen, A eso cuando, voy con estar cuajado. Exactamente. cuando Gareca los lleva a la Copa América. Claro, Vuelven de la 2016. Copa América y se van, pues la U campeón esa apertura y le desarman el equipo y ya no campeón. Mira, 2016, una de las cosas que yo estoy convencido es que mientras en las divisiones menores, porque esto también hay que dejarlo claro, el futbolista que llega al equipo principal, es decir, a la primera división, ya llega para dar resultados. No llega para que tú lo esperes o lo pruebes. A probar en las divisiones menores. Entonces, por eso es bueno separar dentro de los clubes lo que es primera división, donde el jugador llega para darte un resultado. Ya llega un jugador profesional. Resultados, y otra cosa es la división menor. Y a eso voy. Mientras en las divisiones menores de la U, de Alianza, de Cristal, de Melgar, de todos los equipos, no se trabaje realmente con profesionales a uno en formación integral de futbolistas, donde no solamente les enseñen fundamentos técnicos, sino se trabaje lo físico, lo mental, lo espiritual, el tema de la alimentación, los descansos, que aprendan a hablar otro idioma que no sea el español, esta cuestión no va a mejorar. Porque el futbolista de hoy en día es un valor integral para dar resultados. No solamente hay que enseñarle a cómo para la pelota, no viejo, tienes que enseñarle de todo. Porque cuando llegue a los 18 años al primer equipo, ahí no lo van a esperar. Ahí va a llegar, a ver cómo llegó usted, señor, ya, a ver, ya sabe lo que es concentrar, cómo tiene que concentrar, qué es lo que debe comer, qué es lo que no debe comer. No le van a ir a recién decir, no sabes qué, ahora vas a tener que hacer otro tipo de alimentación. No, viejo. En Colombia, en Ecuador, a los jugadores a los 11, 12 años ya saben lo que tienen que hacer. Les leen la cartilla y les dicen, mire, usted quiere ser futbolista profesional, viejo, usted tiene que hacer esto. Ta. Si no lo hace, en 2 años, fuera. Y el que viene. Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo donde realmente el futbolista desde los 10 años hasta los 16 tenga una formación totalmente integral para que cuando llegue a los 17 a los clubes ya profesionales ya lleguen a dar resultados. Por eso que los colombianos venden jugadores 15, 20, 25 millones porque a los 18 años ya están hechos, viejo. No les tienen que enseñar nada. Nada les tienes que enseñar. Llegan, campeonan y se van. Llegan, campeonan y se van. En Ecuador pasa lo mismo. Llegan campeones y se van. Hablando de qué comer, yo ya tengo hambre. Gabo, vamos con tener esa Fichajes. información de fichaje, ¿verdad? Así es, el Real Madrid que ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella. Cucurella me como una paella, ¿no? No. Como la canción. Hoy día, Así dicho sea de que- paso, Cucurella fue lo más rescatable de España también. Lo más rescatable de España fue. Así es. Después está Bernardo Silva, que se sumaría al equipo. Denzel Dumfries, que ya está confirmado. Y Ibrahima Konaté. ¿Quiénes se Serían van los ahora? fichajes. Los que se irían de Real Madrid todavía no se sabe, pero posiblemente dice que había una baja importante en Real Madrid, que sería
Federico Valverde. De los que se han mechado, De la claro. que se han Uno de los dos peleado. tenía que irse. No se podían Exacto. quedar. O Tchouaméni. Pero yo creo que más posibilidades tiene Valverde de irse ¿Y Rodrigo? y tiene oferta. Bueno, Rodrigo está roto. Está Ese es el lesionado. problema. Está Está en el lesionado Mundial, todavía está que hasta... camina ahí en las Sí, está tribunas. comentando en la Copa del Mundo para Sí. una televisora brasileña. Está de comentarista, Rodrigo. Pero sí está todavía roto y bueno, esperemos que se pueda recuperar en los siguientes meses porque para mí era de los mejores jugadores de Real Madrid Lo que le también. está haciendo ¿Cuándo- falta a Brasil, Rodrigo. ¿Cuándo vuelve Endrick al Real? Ah, ya regresa. Lyon. Mourinho, que es ahora el entrenador de Real Madrid, ha pedido que también regrese Endrick al equipo. Y ya no estaría cedido al Mónaco, sino sería en el Real ¿Armónico no Madrid. está en Lyon? Lyon. Lyon, Lyon, perdón. claro, Sí, Lyon. Lyon. Así es. Ahí, bueno, a ver cómo se reagrupa el Real Madrid. ¿Tenemos más datos, Gabo? A ver, alguna información más de en cuanto Mientras a la busca. fichajes. ¿Cómo le debe haber ardido a los argentinos la alineación titular de Uruguay, no? ¿Por qué? Porque Bielsa jugó con doble 9. Ah. Bueno. Así jugó con ellos, pues, ¿no? En Corea-Japón igual. Es su estilo. Y ahora hay que ver a Argentina mañana, ¿no? ¿A qué hora juega Argentina? ¿A qué hora juega? Tenemos el fixture, Miguel, de... ¿Puedes buscarlo, por favor? En Google nomás pon. Mundial y te van a Hablando de salir el Brasil, partido. ¿no? Yo creo que Carlo Ancelotti está cometiendo varios errores en toma de decisiones, porque no me explico. El delantero del Chelsea que no lo convocó, Pedro, ¿no es cierto? ¡Me Pedro, ¿no? Yo no entiendo por qué no. No, Pedro es de No, el otro. Ahí el delantero del Chelsea. El delantero del Chelsea, el brasileño, el chivolo, el que lo dejó Ustedes fuera. todo lo que saben, muchachos. Ah, a mí que me preguntan. Espera. Se me fue el nombre. Lo que pasa es que como estamos hablando, ahorita Bueno, lo saco. Joao Pedro, ¿no? Joao Pedro. Ahí Ah, está. Joao Sí, Pedro. Joao Pedro. Es increíble que ese jugador no esté en el Mundial, viejo. Y que lo ¿Y haya a quién llevado- no convocabas? Yo te soy sincero, yo no sé a qué lo han llevado A Neymar. a Neymar al Mundial. No sé. A que la gente lo aplaude en las tribunas, que se tome foto. Porque incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta ayer, yo sí soy bastante observador, yo hasta lo veo gordo. Es posible que no esté en Subido su de peso sí. está. No me digan que ese es el Neymar con su peso ideal. Subido de peso está. Yo lo he visto y viejo tiene... Está como cueva. Tremendo tantán tiene. Entonces no sé no sé realmente a qué lo han llevado. Y Joao Pedro, que ha sido un goleador en el Chelsea, En el Mundial de Clubes, campeón en del el Mundial de del Clubes Club, tuvo, viejo, lo han dejado sin Mundial. Y a Brasil, ¿qué le está faltando? Gol. O sea, No, creo, a Brasil le está faltando varias entonces, cosas, ¿no? entonces, yo creo que en que lo sienta Endri, no lo lleva Joao Pedro, lo lleva Neymar, viejo, va sumando. Y va Neymar sumando tiene errores, pinta, ¿ah? Neymar tiene Y va pinta de sumando que errores, ¿ah? no va a jugar el Neymar tiene- siguiente Espérate que partido. no le vaya bien Neymar el tiene una próximo pinta partido. que se ha ido a chupar a los Estados En- Unidos. espérate que el próximo partido no lo gane o lo vuelva a empatar o no clasifique, vas Por a ver eso. cómo le van a dar. ¿ah? O sea, Se va a buscar Barcelona, idealmente Brasil piensa de que, ok, pasamos la fase. El Mundial y empieza para la el segunda otro, ronda. y ya Claro, con Neymar ahí y todo. recién van Pero, a- ¿y qué pasa si el otro Sí, partido pues. no? Ahí. Ah, por eso. Ahí se puede Tenemos la complicar. fecha de mañana, Miguel, por favor. Tenemos Ahí está. Francia-Senegal a las 2 de la tarde. Debe ser ese el mejor partido que vamos a. Bien a parejo, ver, ¿no? diría. Sí, Bien de parejo. los que han habido, creo que ese es el más parejito, ¿no? interesante. Irak contra Noruega a las 5. Ese Haaland. partido lo quiero ver. De Haaland. Noruega, lo quiero ver. Argentina contra Argelia a 8 de la noche. Ese es otro partido también que quisiera. Y Austria pero no lo contra Jordania, puta, que hay unas combinaciones que Y el- yo digo. Y que no le sorprenda dónde a salieron? Argelia que le salga Sí. a Sí, poner Richard, enfrente. El miércoles, ¿quién juega? A ver, vamos a ver. Portugal de mi papi Cristiano contra la República Democrática del Congo. Ya si el Congo le gana a Inglaterra, Portugal. Croacia. Ese partidazo. Duro, ¿ah? Partidazo. Gana contra Panamá y Uzbekistán contra Colombia. Colombia El el, otro último sudamericano. sudamericano, ¿no? Sí. Qué mal nos ha ido. ¿Por qué le ponen Chequia? No sé, bro. Es República Checa. Yo ¿no? toda la No vida lo sé, conocí como mano. República Checa. Sí, puta que Chequia. Bueno, pues la moda, pues si Holanda dejó ser Holanda y ahora es país de abajo. República Checa contra Sudáfrica, Suiza contra Bosnia-Herzegovina, Canadá contra Canadá, que no llenó el estadio ni la inauguración del Mundial. Y México, la U mete más gente que los canadienses. México contra Buen Corea del partido ese. México, Corea del Buen Sur. partido, Corea son del Sur. grandazos los coreanos, ¿ah? Sí. Tienen una de Como las son, selecciones, tienen una de las selecciones más altas en promedio de estatura de todo el Ah. mundial. Sí, se han sabido desarrollar bien. Y bueno, acá cerramos. El viernes, Estados Unidos, Australia a las 2, Partido. Escocia contra Marruecos a las 5, Brasil, Haití ¿Cuánto a paga el las gol de 7 y Haití? 30.
A ver, ¿cuánto paga el gol de Haití? Ya, Me Y decía Turquía contra Panamá. Mira, voy a decir Contra algo. Paraguay, perdón. Voy a Paraguay. decir algo. Brasil va a jugar con Haití, más o menos vendría siendo un símil de lo que fue Alemania con Curazao, ¿no es cierto? En teoría. Más o menos, ¿no En es cierto? teoría. Ya. Si Alemania le hizo 7 a Curazao, yo espero que por lo menos Sí. Brasil le haga 4 o 5. Si no le hace esos 4 o 5, yo la verdad no sé. O sea, acá- nosotros le dimos 2, ¿no? no sé cómo Carleto Nosotros le hicimos Ancelotti 2. Bueno, va a cambiaron medio equipo, sostener, ¿no? Jairo digamos, Vélez y Garcés. Está A bien. sostenerse, yo dices. no sé cómo se va a sostener, no él, sino las decisiones que está tomando y se explique, ¿no? Porque le van a empezar a preguntar, oye, usted llevó a Neymar, dejó a Joao Pedro, no lo pone a Endri, viejo, no le gana a este equipo como le tiene que ganar. ¿Qué está haciendo? Le van a empezar a decir. Y no sé qué es lo que va a responder, porque ahí él es el que está tomando la decisión, ¿ah? O sea, Sí. las decisiones son de él. Siempre hay partidos que te Directamente. destapan, ¿no? O sea, vamos a ver si es que este partido es el... Ojalá le haga 4 o 5 para que no la pase mal, Carleto. No me cae mal, Carleto. A mí me cae bastante simpático, todo buena gente, buen tipo, muy buen futbolista en su época de futbolista, pero viejo. ¿Y sabes quién le hizo una pregunta en una rueda de prensa a está empezando Ancelotti? Este pechito. Oh, su madre, me sacó los balones. Esto. ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? Si le gusta el si le ceviche. gusta el ceviche. Los anticuchos, los anticuchos. Gente, su despedida rapidita, por favor. 10 segundos cada uno. Nada, Ay, gente, gracias por estar ahí siempre, gracias por los yapeos, por los comentarios y regresamos el día viernes con todo el análisis de la semana. la primera Fecha. ronda del Mundial. Cabo. Así es, bueno, gracias a toda la gente de Tribuna Caliente. Nos recontaremos el viernes con muchísima más información. Disfruten del Mundial. A algunos no les gusta ciertas cositas, pero disfrútenlo, que esto es fútbol. Con tertulios, haber compartido con ustedes esta jornada y a toda la gente que nos ve, dejen su like, por favor, sus comentarios. Amanecer Libertario y un pata libre conmigo y con todos mis contertulios será hasta el próximo viernes. Gracias, gente. Nos vemos el viernes a las 8:30 de la noche, porque esto fue Tribuna Caliente.